Buenas noches, Andalucía, ¿cómo estáis? Con una sonrisa, con positivismo. Queremos iniciar el programa de hoy miércoles, en mitad de un acueducto y en mitad de una semana que me está haciendo pues que muchas empresas ahora mismo estén prácticamente paradas, que la maquinaria no funcione, que haya además una cantidad enorme de millones de euros en los que se valoran esta semana de puente. Vamos a hablar, es uno de los temas que tenemos hoy previstos. Pero bueno, ayer cumplía nuestra Constitución 33 años y ayer volvíamos a ver las caras de muchos de los políticos que hemos estado viendo durante los últimos días, pero bueno, yo creo que con un lustre diferente. Unos que ya están saliendo y otros que ya están entrando. Juan Carlos Jiménez Lado, buenas noches. Buenas noches, Agustín. ¿Qué tal? Pues no hacemos puente nosotros. No hacemos puente. Somos solidarios y nos quedamos aquí al pie del cañón. Tal vez sea el último año que haya acueducto, Yo creo que sí, porque parece que sí ya empieza a haber una sensibilidad al respecto y efectivamente los datos que se están dando, que se están manejando son terribles. O sea, no podemos permitirnos el lujo de despilfarrar, al fin de cuentas, 1.200 millones de euros, que es lo que se cifra que puede costar en productividad o en falta de productividad esta semana. Madre mía. Vamos a hablar de ese tema, también lo vamos a hacer con Jaime Carvajal. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Unos días que no te veíamos. Ya, no tantos. ¿Qué tal el mundo de las bodegas? Muy bien, en su sitio y vendiendo vino, alegría. Sobre todo en estas fechas, ¿no? Hombre, este puente al vino sí le viene muy bien. Claro, a los cavas y al vino. Sale más la gente, copea, ver los bares llenos, en fin. Sí. Eso es bueno para todo el sector de hostelería en general. Qué bueno, además nos has traído unas botellitas hoy, por lo visto, ¿no? Sí, ahí están. Ahí están. ¿Has hablado en plural? Bueno, he hablado en plural por hablar, pero he traído una para probar. Una de y después del programa. Y después del programa. Hombre, me han dejado que fuera ahora, será después. Por supuesto, justo antes de cenar nos vamos a tomar una copita de la única botella que ha traído Jaime para sus compañeros. En fin. Don Alberto Matilla, ciudadano. Yo le estaba diciendo que la parte mía, tened cuidado, porque yo se la cedo aquí a nuestro amigo Augusto. No, yo doble dosis. Proporcionalmente, ¿no? Doble dosis, venga, vale, de acuerdo. ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! Yo creo que... Alberto, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, bien, como tú sabes, ahora entraremos en los detalles de ese bien, no para todo el mundo igual, para unos mejor que para otros, y evidentemente creo que el tema que vamos a introducir y que Juan Carlos con su habitual maestría pues nos apunta a ello. Yo creo que en este país habrá que organizarnos. Nos gustan demasiado los puentes, Alberto. Yo creo que, hombre, es necesario, las vacaciones son importantes, lo que es necesario es tener una seriedad, dibujar un mapa de vacaciones que sea acorde con los tiempos y sobre todo... Lo vemos ahora, que Alberto. No será. Sí, claro. Lo vemos ahora. Y tenemos a Fernando Sigre, nuestro abogado y nuestro economista. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, buenas noches. Vaya pérdida de dinero, Pues estamos en medio de un puente y en el ocaso del gran puente que ha sido esta legislatura, si lo analizamos desde la óptica de la productividad, hemos perdido 40 puntos de productividad. Ibas a decir, creía que ibas a decir, hemos perdido 8 años. Digo, vaya pedazo puente. Hemos perdido 40 puntos de productividad y esa es la situación que tenemos y de ahí el empobrecimiento y la falta de generación de riqueza y de desempleo. Nos vas a hablar ahora de los puntos de la productividad para que lo entendamos todos. Y esa cantidad que decía Juan Carlos Jiménez, 1.200 millones de euros en lo que se cifra las pérdidas en productividad de esta semana, de este puente. Bueno, vamos a hablar de todo ello. Quiero dar un vistazo, echar un vistazo a los mails que nos habéis enviado. Por ejemplo, Sergio Muñoz Galera. Sergio Muñoz Galera. Hola, soy una chica. Bueno, lo habrá enviado con el correo de su hermano, de su marido, de su novio, no sé. Hola, soy una chica de 32 años y soy licenciada en ADE y trabajo 2 meses al año, haciendo sustituciones en el sector de la banca. Dice, y no veo solución a esto. Y con una hipoteca, ¿podré formar una familia algún día? Pues le desearíamos que sí. Lo que ocurre es que efectivamente lo que está contando es un retrato muy habitual de la situación actual. Una persona con una formación muy interesante en dirección de empresa, una persona con una edad para estar absolutamente implicada ya en su carrera profesional y que lo que está es viviendo o sobreviviendo
pues haciendo sustituciones de 2 meses al año. Fíjate, 32 años y bueno, ojalá puedas formar esa familia que quieres hacer algún día. Bueno, alguien que nos denuncia, yo pongo aquí cuando lo leo, me pongo a mano denuncia, y pone oposiciones Junta de Andalucía. Nos lo remite Bebes Rodríguez, Bebes Rodríguez, así se hace llamar por lo menos, dice buenas noches. El caso es que, bueno, nos dice que está acostumbrada a intentar y no llegar. Porque se presenta constantemente pues a exámenes para intentar optar a un puesto, supongo, en la administración. Dice que ha habido algo muy especial que le ha llamado en esta última vez que se ha presentado. Los exámenes, ella dice que están dados porque en vez de, vamos a ver, me pone que en vez del código de barras les pedían poner el nombre. Dice, en lugar del código de barras hay que rellenar los espacios correspondientes a datos personales con nuestro nombre. Ella se sorprende, dice, conclusión, los exámenes, dice ella, están dados, como sucede en otras muchas ocasiones y en muchos lugares de esta España nuestra. La diferencia es que aquí, se refiere a Andalucía, y ahora, que están desvalijando el cortijo, pone entre paréntesis, ni siquiera se molestan en disimular o hacerlo a posteriori. Y al final concluye, dice, esperando que llegue a algún sitio esta queja antes que al cielo y su justicia divina, o que se archive como tantos otros. Bebe Rodríguez, aquí ha llegado, lo leemos y lo compartimos. Y al ciudadano le cabrea muchísimo la injusticia y la inmoralidad que es no haberse correspondido en un principio de igualdad de oportunidades. Claro. Obviamente eso le cabrea y tiene toda la razón para cabrearse si eso es así. Dice, ¿quién me restituye el tiempo y el dinero perdido? La confianza en el mérito y capacidad, la ilusión, la creencia de que tarde o temprano el que la sigue la consigo. ¿De qué me sirve estudiar tanto la Constitución, los estatutos, las leyes y los decretos? En fin, que alguien que está cabreado, como dice Juan Carlos, pero bueno, nosotros nos hacemos eco desde aquí y ojalá se vaya solucionando todos esos problemas, que son muchos. Otra más, pensamientos. Hay alguien que nos escribe de vez en cuando, su nombre es Antonio García Fuentes. Don Antonio, le doy las gracias. Son pensamientos, son reflexiones que hace usted en voz alta en forma de mail. Yo le pido por favor que sintetice. Si nos la sintetiza, es que claro, son 2 páginas. Y claro, a veces pues no tenemos tiempo, no somos muchos en el equipo. ¿Para qué le voy a engañar, don Antonio? Está la cosa cortita. Por lo tanto, si nos sintetiza o nos da unos titulares adecuados quiero decir, que usted crea que tenemos que publicitar, pues lo hacemos, los publicamos aquí en el programa. Hay una reflexión que pone, estimado Agustín, sigo su programa y le doy la enhorabuena por la calidad divulgativa. Le adjunto un escrito que hace un par de días no tuve más remedio que volcar en papel, pues las medidas políticas contra la crisis y los casos de corrupción me tenían movidos interiormente. Un saludo, le deseo salud y muchos años de éxito. Bueno, y nos manda un mail que por lo visto está circulando por internet dando posibles soluciones a esto. Perdón, en este caso nos habla de algo, fijaos, porque lo firma un profesor de economía de la UNED y nos habla de Goldman Sachs, de Papademos, nos habla también de Mario Draghi, nos habla de Mario Monti y todos los vincula a Goldman Sachs, ¿vale? Dice que Goldman Sachs está detrás prácticamente de todo. Que fue, aquí lo pone, que fue más o menos uno de los creadores de esta gran crisis y que está siendo uno de los que está aportando por la solución, por lo menos a través de los empleados de Goldman Sachs. Al menos conocen el fondo de los entresijos, los 3. También. Porque trabajaron allí. Efectivamente, trabajaron como consultores con Goldman Sachs. Como consultores, efectivamente. Bueno, algún mail más que leeremos un poquito más tarde. Y ahora es el momento de los teléfonos. Empezamos siempre escuchando alguna llamada, vuestras llamadas. Tenemos mail, tenemos teléfono, tenemos lo que queráis. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en definitiva instaurados, aposentados en esto que llamamos nosotros la libertad de expresión. Escuchemos. Hola, buenas tardes. Ante todo, felicitaros por el programa. Soy un asiduo oyente y entonces mi problemática es la siguiente. Soy un parado de larga duración, mayor de 45 años. El grupo de empresas donde estaba trabajando están siendo investigados por la trama de ERES falso y quisiera también denunciar los cursos de formación profesional para la inserción laboral. Quisiera denunciar también que estos cursos no valen para insertar laboralmente a las personas, que solo están sirviendo para financiar a la Junta de Andalucía, a los sindicatos y sobre todo para una cosa muy importante, falsear las estadísticas. Bueno, pues esa es también la reflexión, sí, la denuncia
de un amigo. A mí me gusta que dejéis vuestro nombre y desde dónde llamáis, ¿vale? Es importante para nosotros, ¿eh? Y en realidad plantea tres cuestiones distintas, por lo que he visto. Por un lado, la repercusión a los empleados que realmente tienen derecho a percibir los fondos de desempleo y que les puede afectar todo el perjuicio de los ERES fraudulentos que se han estado dando y que ahora están sometidos a investigación. Otro, el tema de las subvenciones a los sindicatos. Subvenciones no a la Junta de Andalucía, sino de la Junta de Andalucía a los sindicatos, básicamente a través de cursos de formación, que como hemos visto aquí en el programa, pues muchas veces son cursos de formación que lo que enseñan es casi hacer un currículum vitae, y desde luego, visto el éxito en el que estamos manejando, lo que tenemos 1 millón de parados, pues no parece que toda esa cantidad de millones de euros que se han dado en cursos de formación hayan sido por eficaces. Lo menos esa formación no vale. No vale, efectivamente. No vale. Y por último, lo último que denuncia este señor es que esos cursos de formación sirven para falsear las estadísticas del paro. No le falta razón, porque mientras que una persona está haciendo estos cursos de formación, se está reciclando y por tanto no es acumulativo la cifra del desempleo del INE. Bien. Bueno, ¿queréis añadir algo más? ¿No? Pues pasamos a por otra llamada. El señor Ponzaderra, que decía, ahí viene la derechona, que va a venir la derechona, Andalucía va a ser la California de Europa. Yo creo que se confundió el señor por decir algo. Yo creo que él se confundió y quiso decir la Namibia de Europa. Y de su hermano Juanito no dice nada. Gracias. Bueno, pues es un comentario también con cierta dosis de humor. Es más una expresión que otra cosa, la Namibia de Europa. Es un comentario de la Namibia de Europa. Madre mía. La verdad es que los indicadores no nos acercan a Europa, o a la parte que nos acercan de Europa es a las que nos querríamos acercarnos, precisamente, Grecia, entre otros. Sí, además es una llamada con ciertas dosis de humor dramático, por otra parte, porque realmente la situación por la que atraviesa ahora mismo nuestra comunidad no es la mejor de los últimos años. Yo diría que es casi la peor, ¿no?, de los últimos años. No vamos a tirar tampoco ahora mismo de estadísticas ni vamos a hacer competiciones, ¿no?, pero desde luego hay mucha gente pasándolo mal y eso es lo que nos importa. Ya para terminar, ya empezamos desgranando el primer tema de hoy. Lo que sí me gustaría deciros a todos es daros las gracias a todos los que nos escribís, los que nos dejáis vuestros mensajes en Facebook, en Twitter o bien a través del contestador automático, y deciros que aquí tenéis, tenéis, esto es un altavoz, queremos que sigáis utilizándonos positivamente y correctamente, entre comillas, para que hagáis llegar ese mensaje, como lo estáis haciendo ahora mismo. Habéis captado muy bien el mensaje. Queremos que denunciéis una situación, que sencillamente hagáis una reflexión en voz alta o digáis lo enfadados que estáis, ¿no?, por una circunstancia personal en vuestro caso. Seréis escuchados, ¿eh? A todos los que quieran tendrán aquí su altavoz, como decía, en el programa Andalucía Debate. Vamos ya con el primer tema de hoy, que tiene que ver con lo que pasó ayer. Ayer fue un día... Hombre, yo recuerdo que el Día de la Constitución las imágenes se repiten, pero ayer había unas caras diferentes, y no por rasgos, sino por sentimiento. Yo creo que ayer había preocupación en la carrera de San Jerónimo, aunque el día era de fiesta. Hola, muy buenas noches a todos, buenas noches Agustín. Vamos a comenzar el programa de hoy miércoles en medio de este puente hablando de la celebración de la Constitución del día de ayer, día 6, Día de la Constitución Española de 1978. Se reunían en el Congreso los máximos dirigentes y representantes políticos del gobierno entrante y del gobierno saliente. El principal mensaje de Rajoy fue que enviará a la Cámara Baja la ley de techo de gasto presupuestario tal y como apunta Europa. También en Andalucía, celebración de esta Constitución aquí en Cádiz con el presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas. La Constitución española cumplía 33 años y, como es habitual, desde primera hora a las puertas del Congreso se agolpaban los ciudadanos para contemplar la entrada de los representantes de las más altas instituciones del Estado. En esta ocasión, con las Cortes disueltas y el cambio de color político en el ambiente, abucheos y pito a los miembros del Ejecutivo saliente y aplausos y vítores para los entrantes. En el patio de la Cámara Baja, los líderes políticos se referían al aniversario Izquierda Unida para denunciar que la Constitución es papel mojado y el resto para ensalzar los valores que representa nuestra Carta Magna.
Saludos de Bono y Rajoy a todos los asistentes. El acto institucional se celebraba en el Salón de los Pasos Perdidos. Allí coincidían quienes dejaban las labores de gobierno y quienes se incorporarán al gobierno de Rajoy. Mariano Rajoy convertirá en su primera ley el techo de gasto que exige Europa. Es la primera medida que enviará a las Cortes el nuevo Ejecutivo español, la Ley de Estabilidad y el techo de gasto para las comunidades autónomas, que desarrolla la reforma constitucional aprobada en la pasada legislatura. Es una de las demandas del acuerdo franco-alemán. La prioridad de Rajoy es que esta semana quede claro en Europa que España apoya la reforma de los tratados de la Unión Europea, el ajuste presupuestario y las sanciones para aquellos países que no cumplan con las nuevas reglas, y lo que hace sin condiciones previas. Por su parte, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, apelaba en Cádiz al espíritu de la transición y al consenso como ejemplo para seguir adelante, al margen de intereses político-partidistas. En su participación en el acto de homenaje a la Constitución de 1978, Arenas ha matizado que después de 30 años ha llegado la hora de la transición en Andalucía, un paso que a su juicio es necesario para recuperar el concepto de economía para todos, porque las instituciones democráticas, afirman, son de todos. Don Fernando Sigre. Bueno, pues la Constitución efectivamente es nuestra norma, el culmine de la pirámide del ordenamiento jurídico, pero que en su día, cuando se instituyó, había unas circunstancias muy determinadas y que yo entiendo que hay que comenzar a pensar en hacer una modificación importante, independientemente de la que se ha hecho escasamente hace un mes, y que será además su desarrollo por ley orgánica, la primera ley con la que se estrene el gobierno del señor Rajoy. Yo pienso que a continuación debería pensarse, teniendo en cuenta más la coyuntura y bueno, el aparente buena sintonía que hay ahora mismo, al menos en estos días, entre los dos partidos políticos mayoritarios del espectro político español, en modificar los sistemas de modificación, precisamente, los artículos 168 y 167. Se planteó el problema por algunos que si realmente se necesitaba esas mayorías cualificadas para esta reforma pequeña que se ha hecho realmente, y realmente era evidente que no procedía, pero es tan complejo una modificación vía artículo 168 que sería conveniente ahora modificarla y dejarla solamente para la forma del Estado español y la cuestión concreta de la unidad del Estado. Lo demás yo entiendo que debe ser susceptible de ser modificado a través del 167, pero para ello hay que modificar precisamente el 168. Yo creo que es el momento y creo que sería conveniente, como decía el señor Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional, la conveniencia de hacerlo en un momento coyuntural como el que vivimos actualmente. Eso es lo conveniente, ¿no? Esta cuestión, el 6 de diciembre, el Día de la Constitución, con todo lo que representa, el relevo que se está ya notando y advirtiendo, en el relevo de gobierno que ya se está advirtiendo, el momento en el que estamos ante la Unión Europea, que ya Rajoy ya está en Marsella para tener las reuniones tan importantes que va a tener estos días. Entonces, incluso las declaraciones de Javier Arenas también, es decir, citando expresamente diciendo que ya hace falta en Andalucía una nueva transición, la transición, es decir, la transición como que la transición democrática de hace 30 y pico años, ahora es cuando hace falta ya hacerla en Andalucía, claro, debido a las circunstancias tan peculiares de Andalucía, en las que ha habido también una especie de régimen administrativo, de régimen político constante, que ha sido el del PSOE, que ya estamos viendo también cómo nos ha afectado y perjudicado a Andalucía. Bien, hay muchas cosas que hablar, pero por seguir el hilo de lo que ha planteado Fernando, yo plantearía no solamente esas modificaciones o esas incorporaciones en la Constitución, en el texto constitucional, sino yo creo que habría que replantearse, y teniendo en cuenta que ha sido vigente la Constitución española en estos 33 años bastante razonablemente, las cuestiones económicas y las cuestiones de territorialidad. Yo creo que las dos cuestiones son muy importantes, pues si no, estamos viendo además como el tema territorial se utiliza como arma arrojadiza, que de hecho fue otra expresión más que hicieron ayer los partidos nacionalistas, incluido Amaiur, y además con agresiones tan evidentes y zafias como la de convocar en la Diputación de Guipúzcoa, creo que fue un consejo de gobierno de la Diputación, y pedirle a los funcionarios que, bueno, que ellos daban libertad para que fueran o no fueran a trabajar, pero que mejor que fueran, porque la festividad estaba impuesta, o como la esperpentez de Izquierda Unida, ¿no?,
que llega al acto de la Constitución y llega al acto de Constitución para, aprovechándose del acto de la Constitución, decir que no hay nada que celebrar y que se van. Entonces, todo este tipo de cosas la verdad es que me dejan un poco con una mala sensación. Mientras que por otro lado, pues veo efectivamente la responsabilidad que carga ahora mismo en las espaldas de Rajoy y que se está planteando, pues eso, el tema económico, que hay que meterle mano ya y que hay que plantearse no solamente la cuestión de la ley de equilibrio presupuestario, sino un techo de gastos para todas las administraciones y que además sea un mandato, si es posible, un mandato constitucional. Claro. Hombre, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ya se ha dicho, ¿no? Me parece que hay poco que ampliar, ¿no? Es un momento, a mí me parece adecuado, como decía Fernando. Yo creo que además la gran mayoría de la ciudadanía lo percibe así, ¿no? Es decir, ahora es cuando podríamos volver a echar una mirada a la Constitución, que antes no nos atrevíamos a tocarla, ¿no? Porque es muy importante para todos nosotros. Llegó un momento, en el momento oportuno, con una aureola que no queríamos ni plantearnos discutir, ¿no? Ahora me parece, como ya decía, un buen momento para hacerlo. Creo, han mencionado dos aspectos, el económico, que este es el momento. Ahora no hay nada que sea más pujante que la economía, porque es lo que más nos afecta y lo que más nos preocupa a todos, ¿no? Y ese compromiso de estabilidad presupuestaria del que habla Rajoy y que ya ahora que se pusieron de acuerdo los dos para que quedara reflejado en la Constitución, me parece vital. Juan Carlos ha mencionado el segundo, el de la territorialidad, y yo añadiría, pues me da la sensación de que también esperamos, o hay mucha gente que espera, que dentro del desarrollo de la Constitución se plantee también ciertos cambios o se perfilen en cuanto a la justicia, ¿no? Los tribunales de justicia, en cuanto a la designación de determinados cargos, según que, pues no es que lo haga la Constitución, pero digo como desarrollo de la Constitución, ¿no? También. Entonces, yo diría que abundo en eso, es un momento bueno para ello. Pero me quedaría con el Día de la Constitución también con dos cosas que también habéis mencionado, pero que yo quiero recalcar. Me gusta que Rajoy hable de que nuestro futuro presidente del Gobierno hable de que va a empezar por ahí, por la ley de reforma presupuestaria. Claro. Es decir, me parece importante. Y dos, que Arenas, que se ve o que pensamos que va a quedar como presidente de la Junta, hable del espíritu de concordia, porque al final vamos a tener que ir todos un poquito de la mano. Alberto, para terminar, que se acerca ya el primer corte publicitario. Realmente hay dos cosas, o sea, de lo que aquí habéis comentado, creo que todas son importantes. Efectivamente ponen de manifiesto que la Constitución tiene que actualizarse, creo que tiene que ir corriendo. La propia nuestra Constitución yo creo que está pensada para que se facilite esa adaptación. Pero yo, sí, por apuntar un par de datos más, me preocupa mucho, creo que la ley del Senado, dotarlo realmente de la función que debería de tener, que es la Cámara de Representación Territorial. Tú has hablado, Jaime, de justicia. Fíjate, en el preámbulo de la Constitución habla de la consolidación del Estado de Derecho y que asegure ese imperio de ley. Creo que los ciudadanos están escasos o un poco bastante cansados de que este espíritu de la Constitución no se aplique. A mí me hubiera gustado que hubiéramos comentado qué os parece la no presencia del Lehendakari y del presidente Mas. Bueno, Pachi López no estuvo, pero creo recordar que envió a un representante de su gobierno, a una consejera. O sea, no es lo mismo. Ya, pero hay que salvar una distancia. Institucionalmente, institucionalmente todos quedan bien, quiero decir. Pero realmente, ¿qué lectura se obtiene de que Mas y Pachi López no estén ahí? Pues yo creo que una vez más que la Constitución, con vuestro permiso, también tendría que contemplar, no sé si de punto legal haría falta más la modificación, pero sí que nos encontramos con una ley electoral, con un sistema de proporcionalidad que creo que no recoge tampoco la realidad del país ni la voluntad de los ciudadanos. Yo creo que visteis las declaraciones del presidente de la Generalitat, ¿no? Yo creo que son consecuencias de este desequilibrio y de esta desproporción, ¿no? De que unos adquieren unos protagonismos excesivos y bajo siempre esa... No, pero sí, vamos a ver, yo como español, ayer se celebraba algo muy importante para todos los españoles, pero tiene que estar todo el Estado español.
nada más. Claro. Yo ya no haría otro tipo de lecturas, ¿no? Cuando no están, pasa que el ¿Sabes? presidente... La Constitución nos obliga a todo, incluso a quien no haya votado la Constitución, incluso a quien hasta la vota como la votan con esta trampa del imperativo legal y estas cosas, o aunque no la hubieran querido votar, nos obliga a todo. Por eso yo citaba al principio también el caso de las instituciones, fundamentalmente las vascas han sido las más agresivas. Ya, efectivamente, ni CiU ni Esquerra Republicana de Cataluña tampoco han estado en los actos. Pero particularmente la hostilidad de las instituciones vascas. Y por eso yo cito antes el caso concreto de la Diputación de Guipúzcoa o algunos casos de sindicatos vascos que también han hecho una especie de llamamiento a sus afiliados para que vayan a trabajar, para que no consideren el día de ayer como día festivo, ¿no? Sí, pero eso en el fondo lo que denota y demuestra es la laxitud con que se exige el cumplimiento de la ley en este país. Precisamente hablamos de la Constitución que es una norma jurídica de obligado cumplimiento, no puede ser menos, y por lo tanto, si es un día de fiesta nacional, la fiesta es nacional y por lo tanto no se puede hacer lo que se han hecho en el País Vasco. Pero no te puedes desmarcar. De todos modos, una de las cuestiones que ahora está en candelero, precisamente por el presidente de la Generalitat, con el concierto fiscal, esto lo va a solucionar Europa directamente, y lo va a solucionar Europa no solamente a Cataluña, se lo va a solucionar también a los vascos y navarros, porque de la forma que yo preveo que se va a instituir los próximos tratados europeos y los pactos que están ya a punto de caer, al final van a terminar con las posibilidades de maniobra que tienen a través de las disposiciones adicionales primera y segunda de la Constitución en relación con los derechos históricos y forales del País Vasco y Navarra. Eso es un anacronismo absoluto, es absolutamente injusto para el resto del Estado y que además Europa le va a pasar, por ejemplo, con el tema del IVA, posiblemente le pase a Irlanda y por lo tanto al caso español, posiblemente eso se arregle, no porque lo arreglemos nosotros directamente, sino que nos lo imponga Europa directamente. directamente, ¿no? Vamos a hacer la primera pausa, después vamos a hablar el coste de este puente. No es lo que te ha costado el apartamento, si estás viendo de Costa Ballena, o si te has ido a una casa rural y nos estás viendo desde la Sierra Norte de Sevilla. No, hablábamos de costes a nivel nacional, justamente hablamos de una cifra, Juan Carlos, 1.200 millones de euros. Como están las cosas, y fíjate, volvemos enseguida, no me voy.